Estamos ahora con el licenciado David Sarmiento, especializado en profesionalización de pymes, y vamos a hablar con él de otro desafío que se plantean para seguir en este rumbo que ya viene siendo noticia y que hemos dado cuenta oportunamente en el programa, pero esta vez encarándolo a través de la convocatoria conjunta con el SICAE para el próximo jueves. Y me gustaría saber primero de qué se va a tratar para después desandar un poco algunos de los temas que suele tener como interés la conversación que planteamos con el licenciado. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va, Anaí? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Qué viene para el jueves? Bueno, sí, viene un poco a colación del feedback que tuvimos después de la primera charla, hablando con Eduardo Carruega, el referente del equipo de Mariano Cubertino, a nivel local. Pudimos ver un poco qué convocatoria tuvimos en la primera charla, que era sensibilización, y bueno, al tener tan buena convocatoria, ahí decidimos proseguir con 3 charlas que tiene que ver con entrar en detalle en todas las etapas del proceso de profesionalización que dimos en la primera charla. Así ¿El que perfil de los que fueron a la primera, cuál era? eh, estaba mixeado empresas, emprendedores, estudiantes y bueno, por ahí algunas personas que están, digamos, son profesionales independientes que como que están reestructurándose o viendo de qué manera encarar alguna asesoramiento. Así que bueno, estuvo bastante mixeado, pero el 60-70% eran empresas y había dueños, había mandos medios, inclusive lo más interesante, que era lo que yo planteaba, que de hecho va a ser la misma metodología para el jueves, era que los protagonistas son ellos. Yo debo haber hablado 35 o 40 minutos, después hubo 2 casos de exposición que están transitando el proceso y ahí enseguida se armó Debate. el debate, el ida y vuelta y muchas preguntas de vos cómo haces esto, vos cómo resolvés lo Esos otro. casos que ustedes van a tener, digamos, ese jueves, ¿los llevan ustedes, los plantean ustedes o surgen de la conversación? Sí, por ahí en la primera charla estaban acordados, yo había hablado con las empresas porque por ahí le da un poquito de miedo, pero nada, estos procesos no tienen una escala de bien o mal, sino de que son totalmente necesarios por los tiempos que corren, entonces, bueno, fueron manifestando cómo lo transitan ellos Ujú. y eran 2 casos muy resonantes porque tienen alta componente de familia en la gestión, entonces, bueno, cómo se van organizando y a partir de ahí, bueno, muchas preguntas ida y vuelta. Después había dentro de las empresas que asistieron otras empresas que también están transitando el proceso y bueno, y se hizo un ping-pong ahí de ida y vuelta. En cuanto al jueves, la idea es un poco más taller, es más hacerlos pensar a partir de, bueno, ciertos conceptos básicos, que ellos puedan pensar y hacer un análisis profundo de su empresa o de su actividad económica para que después ahí sí se arme el ida y vuelta. Así que bueno, estamos diseñando un poco la actividad en cuanto a los ejercicios prácticos, que va a haber 2. Es decir, bueno, cruzar empresas, qué sé yo, una empresa que sea de comercio con otra industrial, que por ahí son diferentes tipologías, pero son temáticas que cruza transversalmente a todos los sectores. Por ejemplo, bueno, van tocando temas de organización, de reingeniería de procesos, que van a ser los 2 primeros temas que vamos a ver este jueves acá. Así que bueno, la idea es juntar en 3 charlas más 2 etapas de las ¿En 6 jueves de cada sucesivos proceso. o no? ¿O les van dando tiempo? No, generalmente pueden ser con una brecha de entre 20 y 30 días. Pero bueno, vamos en conjunto con el SICA y ya acordamos hacer todo el ciclo que resta ¿Y ahí. por qué sumaron al CICAE? Y nos pareció oportuno porque, bueno, es la institución que conglomera, digamos, a todo el empresariado. A partir de un análisis de la primera charla, decir, bueno, nosotros no sabíamos cómo iba a salir o si el tema era de interés, por eso era una charla de sensibilización. Y bueno, debido a la convocatoria y gente también de afuera que empezó a preguntar si la transmitían en vivo o no, Ujú. a mí me pareció muy oportuno, se lo comenté a Eduardo, decir, che, bueno, tratemos de arrimar esto a la institución que por ahí conglomera un poco más y bueno, ayuda más en la difusión y es
entiendo yo lo que por ahí corresponde. Yo también he pasado por instituciones y soy un convencido de la articulación público-privada, entonces bueno, hemos llevado la propuesta, se ha tratado en comisión como corresponde, la comisión ha aprobado la propuesta y el proyecto, así que de ahora en más a desandar este ciclo de 3 charlas. Pensemos un poco en la vertiginosidad que tiene todo en Argentina. Estábamos la semana pasada alarmados por algunas situaciones que estábamos teniendo en cuanto a variables económicas. Hoy parece ser un escenario completamente distinto y en ese sentido, de una semana a la otra, a lo mejor para el empresario no cambió su día a día, pero sí las condiciones externas. ¿A eso se puede sobreponer alguien o una empresa en tan poco tiempo? No, es muy complejo y de ahí está lo que yo te hablaba la otra vez del estado de ánimo, Sí. ¿sí? De semana a semana, cuando yo te decía que a veces me tocaba llegar a la empresa y poner la pava y bueno, empezar a hablar de otras cosas y después meternos en el tema. La semana pasada ha sido una de esas semanas. Si bien, bueno, yo estuve tres días afuera participando del Congreso de CREA y demás, siempre está el WhatsApp de por medio, la llamada, che, David, ¿qué hacemos con esto? Eh, bueno, es una incertidumbre que se arma y aparece una palabra que está dentro de la planificación empresarial, que son los momentos, ¿sí? Yo hablo mucho de momentos en las empresas y hoy los momentos capaz es un día, capaz son 2, capaz son horas de tomar una decisión, es decir, ¿qué hacemos con el stock que tenemos? Lo reventamos, lo licuamos, esperamos. Hay a veces que son momentos que muchas empresas deciden esperar y otras deciden arriesgar en cuanto a que esta situación se pueda agravar. Y bueno, es lo que nosotros hacemos, tenemos diferentes sistemas armados de análisis de información para ver, bueno, cuáles pueden ser los posibles escenarios y a partir de ahí tener algo más como para decidir si es el momento de. Pero ¿Y bueno, eso lo manejan personalmente o le dan un diagrama a la empresa? Por ejemplo, los que vayan el jueves, ¿pueden hacerse de algún cuadro, de alguna guía? sí, son herramientas que son bastante básicas, sí, pero son, digamos, justamente cómo desde adentro de la organización y eligiendo las personas y viendo un poco la estructura organizacional, es decir, quiénes gestionan ese momento, ¿sí? Porque por ahí vos en empresas más jóvenes, hay gerentes o mandos medios que no han transitado esta época, Claro. como ha sido unos 20 y pico años atrás. Entonces por ahí, desde el desarrollo organizacional también se arma el equipo para decir, bueno, ¿quién está preparado para gestionar una crisis de 3 días? Muchas Una veces crisis en el hablamos de... sentido de falta de información o no saber qué va a pasar, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, se eligen los equipos, se arman, se capacitan, se lo entrenan, se transmiten experiencias, es decir, hay a veces que nosotros organizamos talleres intro empresa con gerente de más antigüedad y menos antigüedad y le cuentan su experiencia, así, mirá, en tal año pasó tal cosa y lo manejamos de esta manera, que no quiere decir que se maneje ahora de la misma manera, pero bueno, es información que se le agrega a la situación y bueno, poder gestionar este momento que a veces son 2 días, 3, 2 meses, un mes, horas, porque depende también el tipo de empresa, ¿no? En empresa financiera, en estas situaciones, 30 minutos es una Es un eternidad. montón. Y en otras empresas como el agro, donde los procesos se hacen solo durante 3, 6 o 9 meses, ¿qué vas a cambiar en 3 días? Nada, pues no tiene nada para vender. Las pymes tienen una característica, como son empresas familiares, quizás hay varias generaciones compartiendo mandos. En este momento, ¿quién se ve más favorecido para que la toma de decisión sea más efectiva? ¿Aquel que tiene más experiencia y quizás un poco más de anclaje también a algunas prácticas anteriores, o aquel que viene desprovisto de todo, pero que sí tiene una breve historia de inestabilidad total en cada momento? Bueno, de hecho lo charlábamos en el primer encuentro, las cuestiones de experiencias académicas y las cuestiones culturales y emotivas. Hay mucha gente con experiencia que hoy vale mucho, ¿sí? Una generación un poquito más antigua que vale mucho, pero por ahí la joven viene con más valentía, ¿sí? Asume
un poquito más de riesgo, pero bueno, ¿cómo se equilibra eso? Porque, o sea, y ahí es donde aparecemos nosotros con nuestro trabajo, aportándole desde lo académico todo lo que se pueda aportar, información, datos, inteligencia artificial, para poder equilibrar eso, porque bueno, ni un extremo ni el otro es bueno, entonces poder equilibrar para mejorar la toma de decisiones y para mejorar también el ambiente de esa mesa que a veces tan amplia de familia, a veces son 5, a veces son 6, y tenés 3 jóvenes y 3 mayores, y bueno, hay que equilibrar. A veces no es voto directo tampoco, decir, bueno, a ver, que levante la mano que esté de acuerdo con, ¿viste? Tampoco es tan directo, se charlan un poquito más los temas y bueno, cada empresa tiene su dinámica y se la va acordando ahí en esos momentos que hay que transitar. ¿Y qué característica tienen aquellos que están hoy haciendo sus primeros pasos en estas pymes familiares en relación a lo que significa la empresa, digamos, qué anclaje tienen en esa empresa, fundamentalmente si lo piensan como un proyecto a largo plazo o pasa como en tantos otros lugares donde una persona que empieza el mundo del trabajo piensa que no va a estar demasiado tiempo en un lugar y que pronto va a migrar? ¿Se encara así o se encara de otra manera al ser una empresa familiar? No, hay cosas que yo estoy viendo que viene digamos, de otra manera, que por ahí el joven, el anclaje hoy lo tiene más sobre el negocio que la empresa, que muchos creen que el negocio y la empresa es lo mismo. Entonces, ellos van sobre las formas de hacer negocio, tiran el ancla ahí y miran, y después pueden abrir un poco más el panorama. Sí, buscan más otras formas de hacer negocio, tal vez terminan vendiendo lo mismo, pero de otra manera. Por ejemplo, una tienda online, el e-commerce, varias opciones, y ellos están más sobre el negocio y el valor afectivo de la empresa ha disminuido en los jóvenes. No es que no le interese nada, pero nada, si se tienen que desprender de algo, le cuesta mucho menos, ¿sí? El legado cada vez pesa menos, el legado empresarial, ¿no? El hecho de decir, bueno, los galpones, las máquinas, esto, lo otro. Los bienes, digamos. Los bienes, pero sí tienen en cuenta los jóvenes que hay un potencial de estructura y tal vez mirando un poco las nuevas formas de negocio, los salen a potenciar de otra manera. Yo he visto jóvenes que desarrollan nuevos mercados o nuevos productos, nuevos canales de una manera muy dinámica, muy voraz, y después, adentro que se arreglen. Y bueno, es también ahí donde por ahí aportamos cómo acomodar eso. Adentro que se arreglen, que es que si no hay estructura para comercializar lo que se vendió, habrá que modificar la estructura y hacer un desarrollo organizacional nuevo, y si hay que hacer una ampliación en una línea de producción, bueno, hay que buscarle la vuelta. Y ahí también está la ventaja del joven de una mayor apertura. Ellos buscan una forma nueva de hacer negocio y haya lo que haya que hacer puertas adentro, están dispuestos a hacerlo. Obviamente todo esto acompañado de un análisis económico y viabilidad técnica y financiera, ¿no? Esta situación coyuntural que están atravesando muchas empresas con la situación que se da en lo generacional y además con los problemas transversales, ¿se repite usted viaja bastante, ¿se repite en otros lugares o es una característica propia de Argentina lo que estamos viendo? No, es propia de Argentina, sí. El otro día, bueno, con una empresa que estamos haciendo unos proyectos que abastece a una multinacional, hablando con el personal de la multinacional, ellos llevaron varias plantas a Colombia, porque en Brasil sentían de que por ahí estaba empezando a pasar lo mismo en algunos sectores donde no tienen precisidad y demás, y bueno, es otra realidad, o sea, ellos tienen la capacidad de agarrar y sacar una planta de un país y ponerla en otro, o sea, lo que yo denomino plantas nómades, ¿no? Según, bueno... Sí, sí, la nave queda y se lleva la línea o parte de la línea, o se lleva una parte del proceso. Nada, dos realidades diferentes. Sí, en algunas cosas, por lo menos decir, bueno, preguntarles, y ahí hay un proyecto de
de transferencia tecnológica entre multinacional y pyme que abastece una multinacional, de transferencia tecnológica, es decir, ¿qué miran ustedes para tomar esa decisión? Así, che, vamos para otro lado. Sí. Así que bueno, a veces te dan variables o indicadores que, que te puedan ayudar a mirar y entender desde otro lado. Pero acá en Argentina es en todo el país y es multisectorial, o sea, no hay sector que no sufra esto es lo que pasó hace 3 días. Digo. ¿Y por qué se van las empresas de Argentina? Decíamos, la nave vacía, es decir, es una situación que para cualquiera es alarmante ver que se pierden fuentes de trabajo, pero entiendo que no es especialmente en este gobierno, lo venimos viendo, las cifras que culminan cada ciclo político están en 20.000, 23.000 empresas menos y la facilidad de muchos de trasladarse rápidamente, especialmente de las multinacionales o cadenas que deciden migrar, ni bien entienden que cambia un poco el rumbo político. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa tendencia? Yo creo que esa tendencia, me parece que yo soy convencido que tiene que ver con con un fondo muy lejano ya, que es lo generacional, esto de, bueno, dónde me conviene hacer el negocio, y por ahí no es un dueño, sino un director ejecutivo en una multinacional más joven, Claro. y ellos entienden que el negocio hoy conviene hacerlo en otro lado, y desplantan y van. Contra eso nada, porque bueno, es generacional y son decisiones que se toman desde adentro. Desde la afuera decir, bueno, volver a encantar un poco a ese joven que está tomando la decisión, ya sea dueño o director ejecutivo, encantar, digamos, con algunas cuestiones de competitividad, sea transporte, sea previsibilidad, y bueno, todo lo que necesita cualquier empresa para tener confiabilidad de estar trabajando en una zona. Lo que pasa es que a veces muchas se van porque el recurso ya se terminó. Se terminó el recurso natural desde la época de la forestal, cuando dice, che, se terminó el quebracho, o hay una ley que les impide hacer una explotación económica. Bueno, son variados, digamos, no solamente termina por malas condiciones económicas o de mercado, sino a veces también pasa por una cuestión logística. Es decir, bueno, ganan nuevos mercados en el mundo y le conviene hacer la terminación más cerca del mercado más potencial que tiene. Pero es netamente por proceso. A veces que se mueven de un país a otro, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? Claro, y además somos pocos consumidores, es otra realidad. En Argentina el mercado es chico. Sí, igual de todas maneras uno ve que todavía hay negocios que desconocen algunos recursos que hay en la Argentina, ya sea el humano, el natural, el económico, y ojalá pueda seguir viviendo varios años ahí y verlo, pues yo soy convencido de que hay gente que va a venir a hacer negocio acá, pero por una cuestión de disponibilidad de recursos. Después, cómo, cuándo y con qué va a venir, Hay que se estar verá. preparados, ¿no? Pero es inminente la llegada del resto del mundo a Argentina. Para mí es inminente, buscando cosas que en otro lado del mundo se van a terminar. Por ejemplo, cobre, que es una de las explotaciones que dicen tiene que darse en Argentina, considerando que Chile vive de esto desde hace tantos años, dice usted. Sí, sí, por ¿Puedo ejemplo, inferirlo, digamos, así? sí, sí, diferirlo de gozo, o a veces por una cuestión también, el otro día en el Congreso decían el potencial de la población en África o Sudáfrica, y nosotros a la punta de Sudáfrica tenemos 6.000 kilómetros, que en una distancia mundial tampoco es tan larga. Bueno, hay cuestiones demográficas que también están cambiando, que también dieron ciertos informes, que eso da un panorama de decir, bueno, algo va a venir, pero bueno, habrá que estar preparado de la mejor manera y estudiar también no solamente la actividad, sino bueno, la cuestión educativa, de formación, de infraestructura. Pero bueno, son cosas que a veces cuesta revertir desde una empresa que por ahí no tiene tanto recurso para decir, bueno, como la multinacional, decir, bueno, a ver,
como la minería, si hace falta una ruta, la hace la propia minería. Totalmente. Entonces, bueno, nada. Sí, sí se sabe que si viene un grande, va a necesitar de otros chicos a nivel local para proveerse y bueno, eso te da desarrollo. Repasemos el jueves quiénes están convocados, día y horario, y no sé si hay Jueves, algún otro requisito. no, jueves 18 horas, ¿sí? Convocado empresas, emprendedores, estudiantes avanzados, ¿sí? Salón grande del SICAE. ¿Tiene costo? No, es gratuito, así que bueno, recomendaciones, ganas de escuchar y ganas de pensar para trabajar. Así que vamos a hacerlo trabajar a quienes vayan, más que todo hacerlo pensar, que es lo que me parece que nos tiene que empezar a preparar para esto, lo que hablábamos recién. Gracias por haber venido, por este semblanteo de situación, además de la invitación, muy amable. Gracias.